Así es, como lo indica nuestra rúbrica, sean todas y todos bienvenidos a la Feria de los Libros en su emisión 1222, el espacio radiofónico de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en Radio UNAM. Me da mucho gusto poder saludarlos y agradecerles también a todos los que se dieron cita hace 8 días allá en el mezanín del Palacio de Minería para podernos acompañar en la transmisión especial. Muchas gracias también a quienes se dieron cita en las transmisiones especiales de Radio UNAM, que les estuvieron llevando los pormenores de la feria en su edición número 47. Muchas historias se vivieron ahí, presentaciones de libros, música, en fin. La feria terminó, pero por supuesto que hay resonancias, hay ecos, y en esta tarde vamos a estar platicando de uno de los libros y con el autor de ese libro que se presentó el sábado pasado. Alejandro Arteaga, Sala de Máquinas, publicado por Gabinete Portátil en su colección Juguetes, es nuestro invitado de esta tarde, así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Ya lo saben, estamos en radio.unam.mx y también en nuestra transmisión por Facebook, en el perfil de este programa, La Feria de los Libros, y también en el perfil de la Filminería. Les recuerdo también que se pueden poner en contacto en X, ahí nos encuentran como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales en Instagram. Y si ustedes quieren venir a este programa a presentar alguna novedad editorial, nos pueden enviar un correo a murillo.filminería@gmail.com y también a la feria de los libros @gmail.com. Este es un espacio gratuito en donde ustedes pueden venir a presentar sus novedades editoriales para que un público amplio pueda conocer lo que se está haciendo en el mundo editorial. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a esta Feria de los Libros. Vamos a escuchar nuestra cápsula y regresamos. De libros y lecturas. El duelo es un proceso al que cualquier ser humano se enfrenta tarde o temprano. Cuando Carlitos Villanueva muere en medio de un altercado en el negocio de piratería de su familia, víctima de una bala perdida, su amigo Liszt recibe un mensaje enviado desde su celular. Lo inusual de la situación lo obliga a preguntarse qué sucede, y sin proponérselo, comienza a investigar el origen de esos chats que parecen venir del más allá. Así inicia un recorrido marcado por pistas, personajes inquietantes y una nostalgia persistente por la infancia compartida. Antonio Ortuño construye una historia que, más allá de ser una novela negra o de terror, busca hacer reflexionar al lector sobre cómo los personajes cambian con el paso del tiempo. Se trata de un viaje acompañado de dudas, miedo, risas, aventura y autodescubrimiento. En palabras del autor, nada termina donde empezó. Antonio Ortuño en la voz de Tessa Uribe. Y antes de pasar con nuestro invitado, bueno, tenemos dos cortesías que amablemente nos trajo Alejandro Arteaga a través de Gabinete Portátil. Se van a poder llevar el libro Sala de Máquinas a las primeras dos personas que nos escriban en el chat de la transmisión en Facebook y nos digan qué objeto causa la muerte de Carlitos Villanueva. La respuesta, por supuesto, estaba en nuestra cápsula de libros y lecturas, así que para las dos primeras personas que nos contesten correctamente en el chat de la transmisión por Facebook, seguido, por supuesto, del nombre del libro por el cual están participando, se van a poder llevar alguno de estos ejemplares. Síguenos en X, @ferialibros. No es algo raro, todos buscamos experiencias nuevas. Al menos eso es lo que me llevó a mí a la literatura, la posibilidad de vivir mediante la imaginación experiencias imposibles para mi realidad. Este es un pasaje del libro Sala de Máquinas de Alejandro Arteaga, libro del cual estaremos platicando en esta tarde. Y bueno, ha sido un invitado ya, ha sido a este espacio, pero para quienes no lo conozcan, déjenme les platico que Alejandro Arteaga estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas durante el periodo 2006-2008, ha publicado el volumen de minificciones Biblioteca Mínima y las novelas Six and McFarland, una novela pretenciosa en coautoría con Alfonso Nava, y Anfiteatro obtuvo el Premio Latinoamericano de
primera novela Sergio Galindo 2016, el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2018, el Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadez en 2019 y con biblioteca portátil el Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda en 2023. Sala de Máquinas obtuvo el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2024, libro del cual vamos a platicar esta tarde. Alejandro, bienvenido a la Feria de los Libros, un placer tenerte de nueva cuenta en los micrófonos de Radio UNAM. No, pues muchas gracias por la invitación y sí, creo que ya me he vuelto asiduo a pesar de que hace no mucho comencé a venir a tu programa. Sí, ya veniste a presentar Biblioteca Mínima, también como editor de la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así y precisamente el sábado estuvimos platicando en los micrófonos de Radio UNAM, desde el Palacio de Minería, sobre este libro, pero bueno, para quienes no pudieron escuchar esa conversación o quienes no pudieron ir al Palacio de Minería, me gustaría que nos contaras cómo te fue en la presentación y de manera general cómo te fue en la FIL, porque estuviste presente varios días como autor, como editor, por supuesto, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues personalmente a mí me tengo un sentimiento, digamos que a favor de la Feria Internacional del Libro de Minería, quizá porque es la primera feria a la que yo asistí como estudiante preparatoriano, y aunque sé que es también la feria más antigua del país, que se ha vuelto quizá un poco para los alcances de nuestra población, quizá demasiado pequeñas sus instalaciones para albergar a tanta gente a la que convoca, por ejemplo. A mí me sigue pareciendo fascinante como el hecho de que los libros estén una feria de libros se realice en un edificio como ese. El hecho de presentar como autor un libro en la Feria del Libro, para mí, en la Feria de Libros del Palacio de Minería, pues es significativo porque ahí también presenté yo mi primer libro junto con Alfonso Nava. Ahora también asisto como editor tanto de un sello propio como de la Universidad Autónoma Metropolitana que tuvo un stand bastante amplio en la propia feria. Y bueno, pues en la presentación, pues lo que ocurre cuando quizá tardas mucho en presentar un nuevo libro, pues lo que hace es que reúne a tus amigos, reúne a tus compañeros de trabajo, a tu familia, y pues uno siente que en principio uno escribe para esas personas las más cercanas, ¿no? Y luego ya después se va ampliando quizá el campo de donde incide la escritura de uno, ¿no? A propósito de máquinas, hablábamos antes de entrar al aire que un libro pues no es otra cosa más que precisamente una máquina del tiempo, un buen pretexto, como dices, para poder reunirte y acercarte a esas personas tan entrañables. Y precisamente yo sé que este libro también hay una luz que lo acompaña muy personal. Me gustaría que le platicaras al público de la Feria de los Libros sobre quién está, digamos, dedicado de cada uno de estos artefactos, de estos artilugios, y cómo es que se fue construyendo esta sala de máquinas en el tiempo. Pues sí, mira, el libro está dedicado a la memoria de mi padre, quien murió el año pasado, Lucio Herrera Espino, quien en cierto sentido con sus ejemplos laborales, con sus aficiones también a ciertas tecnologías, a replicar en su taller, mi padre era mecánico, replicar ciertas herramientas, ciertas tecnologías, ciertas máquinas también, inventar pequeñas máquinas para resolver cuestiones de su propia labor, pues creo que a sus hijos nos llenó como de grandes imaginaciones al respecto de estas tecnologías que para nosotros resultaban fantásticas al no ser como una máquina o una herramienta que pudieran obtener en una tienda, sino que tu propio padre fabricara en casa, ¿no? Entonces, por eso es que está dedicado a mi padre, porque cuando construí, digamos, que el proyecto lo iba armando, lo iba escribiendo, pues sentí que había una especie de aura que lo rodeaba y que era como la memoria de mi padre, ¿no? Alejandro, hay en sala de máquinas como en biblioteca portátil y biblioteca mínima que presentaste aquí en este programa y que invitamos, por supuesto, a nuestros radioescuchas a que se acerquen porque es un libro maravilloso, pero hay un interés particular por explorar estas posibilidades de la imaginación como un medio imprescindible para la creación. Y a ver, yo sé que muchos van a decir, pues claro, obviamente la imaginación está ligada al acto de leer o incluso al acto de escribir para crear. Pero hoy en día, con todos estos avances tecnológicos, con, pues, digamos, el uso desmedido a veces de la inteligencia artificial, parecería que la imaginación está teniendo como ciertos embates y se vuelve incluso hasta transgresor
hablar de las posibilidades de la imaginación. Sí, claro, creo que lo que sucede es que no nos cuesta trabajo imaginar. Creo que lo que nos cuesta trabajo es darle una salida a esa imaginación, que es lo que uno puede estar, o lo que uno puede ver en una obra literaria, por ejemplo, que uno puede tener muchas ideas, muchas ocurrencias, visiones, etcétera, que nacen de la imaginación y que uno puede plasmar, pero quizá el trabajo implica ese trabajo para urdir, digamos que tanto una ficción como una ilustración, darle una salida coherente, anclada quizá en cierta verosimilitud para que pueda ser tomada en cuenta por un lector, firmar un contrato de verosimilitud con el propio lector, pues eso es lo complicado y que a veces la inteligencia artificial parece que resuelve muchos de esos trabajos que implican que uno ponga en juego la imaginación y bueno, pues cualquier artilugio que nos resuelva cierto trabajo, pues nosotros de manera natural, no sé si de manera natural, pero lo adaptamos a nuestra vida para que nos resuelva cosas. Sin embargo, hay un ejercicio gozoso en no solo imaginar, sino poner en juego esa imaginación para crear algo nuevo, ¿no? Que no sea algo dado por una máquina, digámoslo así, sino que nosotros podamos darle un significado distinto, ¿no? Que la máquina no se lo va a dar, quien se lo va a dar somos nosotros y después quien lo aprecie, ¿no? Que a lo largo de cada uno de estos relatos que hablan de estos objetos, de estas máquinas, hay un cuestionamiento constante, ahorita pasaremos para allá, sobre precisamente el uso de la inteligencia artificial y de la imaginación. Y antes de ir a nuestra primera pausa, también me gustaría que nos hablaras de las diferentes formas discursivas que eliges para comunicar y también dar a conocer estos objetos, porque aparece, digamos, la forma discursiva diario, carta, nota periodística, instructivo, también uno está leyendo cómo se fue formando el objeto y hay incluso como ciertas preguntas de la empresa para preguntarte, bueno, ¿te gustó o no te gustó el objeto? ¿Qué impacto tuvo en tu salud mental incluso, ¿no? Platícanos de estas formas que vas eligiendo para, pues, para transmitir al lector precisamente estos artilugios. Es que siempre me ha gustado pensar en posibilidades distintas de que una ficción pueda ilustrarse, digamos, no ilustrarse, perdón, salir, ¿no? Digamos que de tu propia imaginación y sostenerse en una estructura muy distinta a la que estamos acostumbrados como al relato común, digamos, ¿no? Entonces, si uno toma estos elementos discursivos distintos, pues puede uno adaptar esas historias digamos, a un formato distinto y le da una posibilidad también distinta y bueno, pues puede ser que amplíe sus posibilidades, ¿no? Y eso es muy divertido también porque uno pasa de leer una carta a leer una nota periodística y todas, digamos, entrelazándose, concatenándose por los objetos. Amigas y amigos, estamos hablando con Alejandro Arteaga sobre su libro Sala de Máquinas. Vamos a escuchar un poco de música para nuestros radioescuchas de AM, los que nos siguen en Facebook. Vamos a evitar transmitir la canción por cuestiones de copyright, pero aquí seguimos, no le cambien. Escucharon del álbum Mi Lugar de 2022, Autómata del grupo valenciano Cacao, una canción muy funk, muy bailable, por supuesto, cortesía de Perla Gatica, nuestra productora.
Seguimos aquí en el 860 de AM, la Feria de los Libros, por supuesto que sí, en radio.unam.mx, cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos. Alejandro, en esta sala de máquinas despliegas 21 máquinas conceptuales, absurdas o imposibles, como tú mismo las defines. Sin embargo, muchas de ellas convergen en disertaciones o reflexiones actuales, como los embates de la inteligencia artificial, de las cuales ya hablábamos un poquito en el primer bloque. Y sobre este tema, precisamente, tú abordas un cuento increíble, me gustó muchísimo, con un personaje emblemático, Claupacio Cruz, Neloectrobardo, un poeta androide que ganó el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, le robó el premio a los humanos. Bueno, pues esta historia se me ocurrió, lo he contado en otras ocasiones, a partir de pensar o recordar de una amiga mía, Marín Estrada, quien cuando yo era estudiante trabajaba en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, para construir, ella como lingüista, para realizar como un estudio de segmentos de voz, para que en un proyecto que se llamaba Golem Tercero pudiera este robot, hace más de 20 años, reconocer la voz de personajes, de personas enfermas y poder responderles y darles medicinas o hacerles un diagnóstico. Entonces, a partir de ahí me imaginé que podría también la UNAM tener un proyecto de crear un poeta robot, a partir de dotarlos de una biblioteca vasta a este robot al que llamé Clapaucio Cruz, en homenaje en principio a uno de los personajes de Stanislav Lem y a Sor Juana Inés de la Cruz. Este grupo de trabajo en la UNAM creaba un robot poeta, y luego pues digamos que en las pruebas para este poeta, si querían saber si realmente habían construido un poeta real, pues someten su trabajo al premio Aguascalientes de Poesía, que es el mayor premio de poesía en México. Y bueno, pues lo que pasa en este relato, también tomando como referencia diversas formas de establecer este relato, pues lo que aparece ahí es en principio el acta del premio, y luego es el discurso de recepción del propio premio, donde se cuenta cómo fue que se creó Clapaucio Cruz, a partir de qué premisas pretendían que el premio fungiera como un elemento de prueba de que habían creado un poeta real. Y bueno, pues al final aparece el propio Clapaucio recitando el principio, el proemio de su poemario Nostalgia del Humano Distante. Este poemario además, bueno, incluye el relato, ese proemio, ese preludio, perdón, del poema, y pues ese preludio fue creado también un poco como funcionaba antes la inteligencia artificial, digamos, ¿no? O no artificial, digamos, la inteligencia humana, pero aplicando sistemas que ahora replica la inteligencia artificial, ¿no? Que finalmente este androide poeta pues se alimenta de la tradición de otros poetas, y es algo que hacemos nosotros cuando escribimos o cuando estamos pensando a leer diferentes autores, pues nos vamos nutriendo de esa tradición que nos va a servir posteriormente para argumentar o para crear. Entonces ese es un gran dilema que pones al lector a pensar, bueno, ¿qué tanto? Y de hecho ahí retomas una pregunta de Alan Turing, ¿qué tanto puede pensar una máquina o qué tanto puede ser sensible una máquina? Sí, precisamente ese es digamos que copiando esa prueba de Turing, lo que intenta este grupo grupo que apoya el proyecto de Clapaucio Cruz, pues es no solamente reconocer o más bien confundir a un posible a quienes leyeron todos los poemarios presentados a este premio, confundirlos al jurado, para que lo pudieran confundir como humano, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que sucede, digamos que mediante la ficción, evidentemente, aunque creo que no está tan lejos de la ficción, porque he sabido que ha habido algunos premios en el mundo donde empieza a ganar la inteligencia artificial premios literarios, ¿no? Incluso en la pasada edición de la feria hubo varias mesas donde se discutía el uso ético precisamente de la inteligencia artificial, donde hay muchas y muchos que van creando precisamente con estos nuevos pues robots que permiten crear. Oye, y en esta sala de máquinas hay un interés también por crear o imaginar
máquinas capaces de modificar las emociones más aberrantes o inspeccionar los pensamientos arraigados en nuestra conciencia. Me refiero a este objeto llamado Ojo del Tiempo o XJKIDYKNJE, un proyector en la unidad de mantenimiento holográfico norte o incluso el mismo psiconógrafo, este artefacto que estaba puesto ahí en diferentes partes de una casa que hacía que la gente pensara que había fantasmas. Sí, lo que más me interesaba también en este libro era no solamente mostrar como la ciencia ficción clásica, donde es un aparato increíble que crea una, eh, digamos que resuelve ciertas cosas, etcétera. También me interesaba como esas partes del siglo XIX, donde hay una explosión de invenciones de todo tipo, y por ejemplo el ojo del tiempo es una especie de objeto que sirve al psicoanálisis Claro. para, digamos que escarbar en el subconsciente del paciente para poder trabajar mejor con él. Pero bueno, pues es algo que se deja de lado porque por todos los peligros que acarrea precisamente escarbar en el subconsciente de cada una de las personas, que puede ser que sean instintos criminales Es peligroso. a sueños irrealizables, ¿no? Claro, y precisamente también como, digamos, parte de esta forma de inspeccionar temores, angustias del ser humano, pues también te metes mucho a reflexionar el tiempo, la memoria, el olvido, en relatos como Proyector Kraven o Máscara Hyde, que Máscara Hyde, pues evidentemente es un guiño al Dr. Jekyll, al Mr. Hyde de Stevenson, y hay otros también guiños a autores como el mismo Stanislav Lem, como Conan Doyle, etcétera, Edgar Allan Poe. Platícanos rápidamente de estos dos artefactos que sirven un poco para hablar de la identidad. Sí, para mí fueron un pretexto, digamos que estas pequeñas tecnologías, simplemente para hablar de algo más importante, digamos que, como tú bien lo dices, es una cuestión de identidad en el primer relato, que es el proyector Kraven. Lo que se intenta es como el duelo de un niño por su abuelo y la forma en que puede volver a enfrentarse a él y los horrores de la guerra que le tocaron padecer a su abuelo mediante un proyector que su abuelo dejó inventado por ahí, ¿no? Y bueno, pues en Máscara Hyde lo que pasa es que en algún momento también un hijo con su padre se enfrenta con que su padre no es quien es, porque porta una máscara de tecnología sin igual, digamos, que le cambia la personalidad, y pues él descubre la verdad, digamos, ¿no? Y también el impacto de que estos objetos puedan derribar esas idealizaciones que solemos hacer con la gente y sobre todo con la gente que más queremos, que a veces no nos gustaría saber la otra parte, la sombra, que todos tenemos, absolutamente todos tenemos una sombra, pero que digamos, no quisiéramos poder conocerla a partir de un artilugio. Oye Alejandro, yo te propongo para cerrar esta charla que, insisto, podríamos hablar muchas horas sobre cada uno de los objetos que nos llevarían a otros temas. Yo te propongo para cerrar que nos leas un pequeño fragmento de tu libro, también para, pues a modo de provocación, que nuestros radioescuchas puedan saber de qué va esta sala de máquinas. De acuerdo. Pues como decíamos, quizá puedo leer una parte de Clapaucio Cruz, la parte casi final del discurso de recepción del premio, donde hay una justificación, ¿no? Adelante. Dice quien emite ese discurso: si además de las combinaciones matemáticas, la automatización y el dominio de una técnica es posible dotar de sensibilidad real a una máquina, imaginen un futuro donde la tecnología que nos rodea podrá desarrollar compasión, ternura o amor, concebir máquinas sensibles, humanas, hacedoras de arte y cultura. ¿Y qué es la cultura, me digo, si no es la expresión misma del humanismo en su amplio espectro? Aquí está un pasaje de Sala de Máquinas en la voz, por supuesto, de Alejandro Arteaga. Alejandro, ¿dónde se puede adquirir este libro? Bueno, pues por ahora en librerías independientes, tanto en la Ciudad de México como en Jalapa, en Morelia y en la librería El Péndulo, sobre todo en librerías independientes en la Ciudad de México. Y en redes sociales, ¿cómo encuentran, bueno, a ti y al proyecto que diriges? Gabinete Portátil en Facebook, igual que en Instagram, en gabineteportátil.com. También pueden acercarse a nuestros materiales editoriales.
Perfecto, Alejandro. Pues muchas gracias por visitarnos. Aquí está, como cada lunes, la invitación para que se adentren en esta gran sala de máquinas, también para que exploren la biblioteca mínima y la biblioteca portátil de Alejandro. Gracias por visitarnos y espero tenerte nuevamente aquí en los micrófonos para hablar de otros artilugios que hayan salido de tu imaginación. Espero estar aquí también con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de despedirme, quiero saludar a algunas personas que nos han acompañado en redes sociales, que han reaccionado. Ángel Chacón, Paulina Viveros, Seren Lola, Guadalupe Acosta, Daniel Iturbide, Rosario Paz. Gracias a todos ustedes y a los que se sumen en el recalentado literario, ya lo saben, en radiopodcast.unam.mx, en YouTube, Filminería y también en nuestra cuenta de Facebook. Antes de despedirme, quiero agradecer a Marco Jiménez, quien el día de hoy concluye su servicio social con nosotros. Muchos aplausos, aquí ustedes no lo escuchan, pero todo el equipo está aplaudiendo, porque la verdad es que sin todos ellos, este programa no sería posible. Así que te deseamos mucha suerte, Marco, un abrazo de parte de todo el equipo, y pues enhorabuena, que sigas adelante con más proyectos. También agradecer, por supuesto, a todo el gran equipo que está detrás de este micrófono, a Perla Gatica en la producción, en la locución de contenidos, a Tessa Uribe, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, a Claudia Pérez, Marco Jiménez y Luis Pérez, y en los controles técnicos a Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, un excelente inicio de semana, quédese disfrutando de la programación de Radio UNAM. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural, acude al taller del escritor Mario Bellatín, que propone un espacio para hacer un análisis y dar acompañamiento para quienes quieren escribir o dar claridad a un proyecto. Comienza el 4 de marzo. Para mayor información consulta las redes sociales de la editorial Sexto Piso. No te pierdas la presentación de Tu Otro Nombre, de Elsa Cross, que organiza Ediciones Era, en el marco del cumpleaños 80 del autor. El evento se realizará el 5 de marzo a las 12:30 horas en el auditorio de la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicado en Izazaga 92, Colonia Centro. Librerías Gandhi te invita a la presentación editorial Vota por Mamá, de Sophie Guido. El evento se llevará a cabo el 7 de marzo a las 11:30 horas en la librería Mauricio Echar, ubicada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 121, Chimalistac. Entrada libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotena.